Está grabando, 1, 2, 3. ¿La cooperativa era, Daniela, que oíamos? La radio cooperativa era la que siguió dando noticias, la única, ¿cierto? Ya, vamos a empezar. Ya. Hola, señor Daniel. Ahora le vamos a hacer una entrevista que se basa en cómo fue el cambio de la empresa privada Fanalosa desde el ámbito privado hacia lo que fue el gobierno en la dictadura. Cuénteme por favor un poco de cómo fue ese proceso. Primero, cómo se llamaba la empresa, qué hacía usted ahí, de qué se basaba, en general. Cuénteme. Vive la empresa. Sí, ¿qué hacía la empresa? ¿Qué hacía usted ahí y todo? La empresa era una de las empresas grandes de Chile y todavía lo sigue siendo. Fábrica Nacional de Loza de Penco, Fanalosa. Fanalosa fue una de las primeras empresas de artefactos sanitarios. Todo lo que tenía que ver, la planta estaba en Penco, Concepción. Fue creciendo a través de los dueños, la familia Díaz, y se hizo realmente un imperio. Fue una empresa conocida internacionalmente, mandando productos a Estados Unidos inclusive, que ahora, sí, creo que siguen hasta todavía con los artefactos de Fanalosa. Pasó el tiempo y vino el golpe de Estado. El golpe de Estado significó que la gerencia tuvo que hacer entrega de la empresa al poco caminar del golpe. Y ahí pusieron militares. Dieron algunas, me salté la parte quizá más importante, que hubo muertos dentro del recinto que pertenecían al sindicato. Ser del sindicato era automáticamente comunista. Se rebelde. Claro, contra la empresa, lo que no era verdad. No recuerdo bien si fueron 2 o 3 personas de la ¿cómo se llama? De la directiva. Los tuvieron una semana ahí botados en una muralla como escarmiento. Eso quizás fue lo más terrible que pasó dentro de la empresa. Posteriormente fue asignado un militar y se hizo cargo de la empresa, lo que fue bastante nefasto porque, tal como se lo dije en una oportunidad, él conocía los artefactos sanitarios porque iba al baño, lo que fue el principio de mi fin, haber hecho ese comentario, y lo que era cierto, no tenía ni idea de la empresa. La empresa tuvo un vuelco triste, porque quedó ahí, como paralizada. Seguimos trabajando indiscutiblemente igual, pero ya no era lo mismo. Teníamos que ir todos los días lunes, los vendedores, sobre todo los vendedores zonales, que tenían que tener residencia en el lugar donde estaba ejerciendo su labor. Y era bastante desagradable porque no existía ninguna confianza, ni ellos de nosotros ni nosotros de ellos. Para ningún lado. Y lo otro que se vivía con la incertidumbre que iba a pasar, que la empresa iba a terminar, iba a quebrar, nos iban a matar, en fin, se pensaron mil cosas que a posteriori se fueron viendo que eran así. No dentro de la empresa, pero en las otras empresas fue terrible porque murió mucha gente, porque ser comunista era, y aunque no lo fueran, bastaban con que dijeran que es comunista y que era grande. Y creo que murió mucha gente con muchas de otras personas, los persiguieron hasta que los mataron. Eran los que aparecían por ahí o desaparecían, las dos cosas. Fue un vuelco terrible para el chileno que era tan libre, tuvieron los toques de queda, tuvieron las persecuciones, los allanamientos que fueron terribles en las poblaciones sobre todo. Siempre empezó a vivir una por la incertidumbre que le iba a tocar a uno, porque los resultados de las intervenciones en las partes como la Hermida, que era la más conocida en ese entonces,
se hablaban cosas terribles, los allanamientos que hacían eran 4 o 5 de la mañana, que los hacían salir de las casas. Y por ejemplo, esto que usted vivía en la empresa, ¿cómo partió? ¿Cómo usted se enteró que iba a pasar eso? Que la empresa iba a pasar a manos del gobierno. No sé, ¿Llegó alguien les dijo, hubo un comunicado oficial, se tuvo que sacar por conclusión? no se dijo absolutamente nada. Nada, 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 nada. De la noche a la mañana apareció todo cambiado. Ya se daba cuenta los dueños de la empresa, la familia Díaz, de lo que estaba pasando y lo que iba a pasar, que iban a tener que entregar la empresa. No hubo alerta previa, nada. De eso nosotros como empleados, funcionarios de la empresa, poco o nada sabíamos, eran cosas que se infiltraban. Porque de la noche a la mañana apareció un señor en el patio, nos llamaron a todos los que trabajábamos en ese entonces y nos comunicaron lo que estaba pasando, que nada iba a cambiar, que cada uno se mantenía en su puesto. ¿Y fue así? ¿Nada cambió? Cambió el terror, La sensación, incertidumbre, el miedo. el miedo, porque se gobernaba en esa forma. No se manifestaba dentro mismo de la empresa, pero era lo que estaba pasando en el entorno. ¿Qué era lo que pasaba si tú te oponías o discutías? ¿Desaparecías o te encontrabas muerto? O sea, eso cambió mucho su forma de relacionarse también dentro de la empresa, con sus compañeros, con todo. Todo empezó, fue muy terrible en el sentido de que todos eran enemigos. Uno ya no tenía confianza con nadie. Los taxistas, se hablaba que los taxistas, la mayoría eran del gobierno, soplones se llamaban en esa época. Y parece que sí, efectivamente era. Uno no podía decir nada. No se podía hacer comentarios porque era muy peligroso. Se rompió lo más importante, el vecindario, el amigo. Empezamos a vivir encerrados y cada uno en su mundo. Nadie confiaba en nadie. Dentro de lo que me pasó a mí, que yo ya estaba viviendo donde estoy actualmente, que es la Villa Frey, yo llegué con la partida de la Villa Frey. Con miedo. Llevo más de 50 años aquí y teníamos amistad prácticamente todo, porque todos llegamos juntos, ¿no? Claro. Partimos juntos a vivir en comunidad y se han formando esto en algo más. Era inhóspito total, porque no había flores, no había árboles, no había absolutamente nada. Entonces nos fuimos haciendo amigos con los vecinos y creamos una nueva Villa Frey. Fuimos haciendo cosas, que es lo que es hoy. Había amistad, había confianza, era simpático, hacíamos fiestas. Hicimos un club donde jugábamos. Está bien, está súper bien. Pero, O sea, era fantástico. Antes, pues, ya, dale. todo eso se perdió. Claro. Todo eso se acabó. Eso fue el daño más grande, considero yo, que nunca se ha hablado. El haber perdido esa relación que existía, que tú sabías quién era tu vecino. Llegó el momento. Tú no tienes, y todavía, tú no tienes idea de quién vive ahí. Ya no existe esa confianza de barrio, no, nada. No, pienso que una de las cosas más bonitas que tenía el chileno era esa amistad con su compadre, con su amigo, de ir a tomarse una cerveza o de ir al fútbol o al box, estar juntos, hacer un asado. Todo eso se acabó de un solo plumazo, porque vinieron los toques de queda. Sí, pues también. Que de que fueron. Los niños sobre todo. Entonces eso fue terrible. Le cambió la vida al chileno. El chileno no es lo que era. Que a veces uno, esto que estoy comentando, te miran como pájaro raro, ¿de dónde inventó ese cuento? Pero No era tiene así. sentido. Tú salías en la noche a un concierto en el Parque Forestal, que era maravilloso. Y a las 1, a las 2 de la mañana tú podías andar a pie tranquilamente por cualquier lado y no te iba a pasar absolutamente nada. En el cambio, en esa época,
8 de la noche tenía que estar en la casa, 9 de la noche, 10 de la noche tenía que estar en la casa. Porque te pillaba la guardia militar y te habías preso o te disparaban. Tan simple como eso. Porque eran dueños amos absolutos de lo que estaba pasando. Todo eso que se cambió sin darse cuenta, nos cambiaron la vida. Y eso también te ha afectado obviamente en el ámbito laboral. Todo. Todo. Todo cambió, absolutamente todo. Dentro del mismo trabajo. Ya no era la misma amistad, no eran las mismas cosas. No, eso fue La desconfianza. es la desconfianza, justamente. Tú desconfiabas de medio mundo. Tú ya no conversabas con nadie. Claro. Tú salías, Daba llegabas, miedo. te metías a tu departamento o tu casa y no salías por ningún motivo. Ah, Y lo que se podía decir. o sea, como dije yo siempre en forma de chiste, nos cambiaron el indio sin gracia. Pasamos a ser entes, a vivir cada uno en su metro su cuadrado, mundo. o su mundo, justamente. Que murió mucha gente por eso, ¿no? Porque fue terrible dentro de la familia, porque dentro de la familia, lo comprenderás, donde habían 4 o 6 personas, no todos eran de derecha, no todos eran de izquierda, eran de distintos. Y eso rompió la familia. Todas las estructuras sociales se vieron afectadas ¿Sí? por eso. A Y por la nivel desconfianza que había. nacional, en todo estrato social. No solo porque fueran trabajadores pobres, que eran de izquierda, no. A todo nivel, Chile, Desconfianza. la desconfianza fue, pero ya tú no conversabas con nadie. Ese tema no se tocaba, era tabú. Los hechos estaban pasando, te llegaban comentarios, se infiltraban algunas noticias. Aquel hombre que fue el símbolo de lo que pasó, Campo, el de la radio cooperativa. La cooperativa. Radio cooperativa fue, pero Fantástica. ese hombre realmente era el que nos contaba todo. Todo, Sí. la verdad. La verdad, justamente. Bueno, no Y en vano ha sido aguantó, premiado aguantó. internacionalmente y en todas partes. Él es conocido. Y entiendo que por el lado de las relaciones interpersonales, un cambio drástico por todo lo que me cuentan. Pero y por el cambio en lo que fue lo laboral, pero el trabajo en sí cambió. Había más trabajo, había menos trabajo, echaron más gente, recontrataron más gente, había más discriminación, no había más. No, eso quedó exactamente igual. Ya. Al revés. Y no fue que ni siquiera se tocaba el tema, es Ya. imposible. Así que Lo quedó mucha gente. o Pero éramos, seguía así. o éramos todos de derecha o éramos todos de izquierda, nada de eso. No, La cosa era no se tocaba. el trabajo y punto. El trabajo es el trabajo. El trabajo era trabajo. Listo. No había comentarios. En nada, en ninguna parte. Y mirando hacia atrás en los años, ese cambio que hubo en tu vida laboral, que fue cambiar de una empresa que se regía por sus propias normas, que era privada, a pasar a manos de los militares, ¿qué sientes que fue lo que más a ti te afectó de eso? Perder la libertad, Perder la libertad. la libertad de expresión, de conversar, oye, me fue como la actriz, o me fue bien, estoy bien o estoy mal. Nadie sabía nada de nadie. Fue un cuadrado, cada uno tenía su metro cuadrado y punto. De ahí tú no salías, ni conversabas, ni en la calle, ni en el taxi, ni en ninguna parte. En tu casa. Se acabó el sistema, o sea, el chileno pasó a ser otro mundo, otra cosa. Otra cosa. Uno a veces, como tu caso, tú eres mi bisnieta, yo te puedo hacer lo mismo que te estoy hablando esto, pero esto me está mintiendo, ¿cómo va a ser así? Claro. No se Eso hacía sí. comentario porque. Nadie te creía, nadie Nadie cree que lo tan nadie distinto puede las pensar cosas antes. que lo que pasó fue verdad. Las balas eran de verdad, los allanamientos eran de verdad, los golpes, los daños que se causó era verdad. Se comprobó después. Y toda la gente dice, oh, pero es que yo nunca lo pensé, nunca. Bueno, hay gente que lo sigue negando. Sí, bastaba que alguien dijera ese de izquierda.
esa persona desaparecía. Bueno, está la muestra del Estadio Nacional, está la muestra cuando vino el Papa, todo lo que se le dijo al Papa. Sí. Todos decían, no, eso está ¿cómo se dice? Preparado, que había sido Manipulado. manejado por el Estado, y no era así. Y nadie hablaba de dictadura, la palabra dictadura no existía. ¿Mm? No existía la palabra dictadura. No, No. Era gobierno militar. no, porque tú no sabías con quién estabas hablando. Aquí todos se transformaron en dioses. Todos. Y el pueblo pasó a ser pueblo nomás. Dirigido, vigilado, porque tú no sabías con quién estabas hablando. ¿Sí? Así que te cambió el indio nuestro que teníamos, el indio sin gracia que siempre se ha hablado, de ser espontáneo, de ser, hola, ¿cómo está? Oye, escucha, que está como el asco esta cosa, que está malo, mira lo que está pasando. Ese comentario no No existía, existía. porque tú no tenías idea con quién estabas hablando. No podía confiar. Nos cambiaron la vida, pero radicalmente. Éramos amistosos, éramos chistosos, hasta simpáticos, creo yo. Salíamos a comer, salíamos a pasear, salíamos a caminar, salíamos a los conciertos que se daban en el Parque Forestal. Todo un ciclo Claro. lleno, Familiar. maravilloso, toda la familia, los niños, todo. Nosotros fuimos a eso cuando estábamos solteros y después seguimos yendo. Pero todo eso, Se si acabó. tú ibas hacia allá, tuviste que ir hacia acá, a un mundo que nosotros no conocíamos, a un Ya no se sistema pudo de salir, vida. No se pudo Sí. salir en las primaveras, que uno salía Ya lo al sé. parque a caminar, a ver al pololo, que no, se acabó. Así que no. Terrible. Fue muy Bueno, está claro que hubo un quiebre entre lo que fue, sobre todo para la vida personal e interpersonal, entre antes por y supuesto. después. Eso no fue, creo que es un abismo. Totalmente. Es un abismo Otra porque vida. el chileno cambió, tuvo que cambiar. O se moría, o lo mataban, desaparecía, si no cambiaba el sistema. Imagínate que aquí Ajá. nosotros teníamos amigos, no de todo el edificio, pero como llegamos en la misma época cuando esto se construyó, claro, éramos amigos, ¿cierto, Daniel? Sí. Y no sabíamos quién era este, cuántos hijos tenía, qué es lo que hacía, porque así como una familia. Después se acabó eso. Aquí hubieron personas que con vecinos que